Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Si es tu primera vez por aquí, un saludo enorme. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, bienvenidos de nuevo, amigos. Hoy tenemos un tema que, créanme, ha estado en boca de todos y que seguramente los dejará boquiabiertos. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las estrellas turcas. Específicamente, vamos a hablar de la queridísima Demet Özdemir y, por supuesto, de la persona que muchos de ustedes, y probablemente yo también, han estado esperando escuchar, el señor Can Yaman. Sí, amigos, hoy nos adentraremos en esa relación, en ese torbellino mediático que fue, y por supuesto, en la impactante declaración que Demet Özdemir ha hecho, una declaración que, les aseguro, ha hecho vibrar el corazón de más de uno. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, sus snacks y prepárense para una dosis de chisme, análisis y, sobre todo, mucha diversión. Y antes de que comencemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y, por supuesto, mucha pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Suscríbanse y únanse a la familia. Ahora sí, comencemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una que ha capturado la imaginación de millones alrededor del mundo. La chispa inicial surgió en la pantalla en la exitosísima serie Erkenci, una telenovela que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, vibrante y se transmitía directamente a través de la pantalla. Los fans, enamorados de la pareja en la ficción, soñaban con que esa magia trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Y en cierto modo, así fue. Durante la filmación y después de la serie circularon rumores, fotos, vídeos, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Las redes sociales ardían con especulaciones, los fans creaban teorías y bueno, la verdad es que era muy difícil no creer en lo que parecía ser un romance de ensueño. Imaginen la escena, dos estrellas jóvenes, guapos, talentosos, compartiendo momentos especiales, viajes y, sobre todo, una conexión que se podía sentir a través de las fotos y las entrevistas. Pero para entender completamente el contexto, es crucial remontarnos a los orígenes de cada uno y cómo sus carreras convergieron en ese punto álgido. Demet Özdemir, antes de convertirse en una estrella internacional, ya había labrado un camino sólido en la industria turca. Nacida en İzmit, Turquía, su pasión por el baile la llevó a participar en videoclips y a trabajar como bailarina. Esta experiencia le dio una base sólida para su incursión en la actuación. Sus primeros papeles fueron en series como Sana Bir Sr. Vereceğim y Kurt Seyit Besura, pero fue con su papel protagónico en Zilek Kokusu, donde realmente comenzó a ganar reconocimiento y a consolidar su presencia en el panorama televisivo turco. Su dulzura, su talento natural y su capacidad para conectar con el público la convirtieron rápidamente en una de las actrices más prometedoras de su generación. Por otro lado, Can Yaman, con su imponente presencia y su carisma arrollador, había estudiado Derecho en la Universidad Yeditepe antes de decidir dar un giro inesperado a su vida y dedicarse a la actuación. Su debut en la serie Gönül İleri fue el punto de partida de una carrera meteórica. Su atractivo físico, combinado con su talento actoral y su dedicación, le abrieron las puertas a roles más importantes, como el de Yal Naras en Inad Naask. Sin embargo, fue Erkenci la serie que lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en un ícono de la televisión turca y un objeto de deseo para millones de fans. El encuentro de estos dos talentos, Demet y Can, en Erkenci fue una explosión de emociones. La serie, una comedia romántica fresca y vibrante, contaba la historia de Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet, que se enamora de Can Divit, un fotógrafo publicitario exitoso y carismático interpretado por Can. La química entre ellos era evidente desde el primer momento, y la forma en que interpretaban a sus personajes, con sus miradas cómplices, sus gestos de cariño y sus diálogos llenos de ingenio, enamoró a la audiencia. Los fans, fascinados por la conexión entre Sanem y Can, esperaban ansiosamente cada episodio y se emocionaban con cada avance de su relación. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó el corazón de espectadores en todo el mundo, gracias a su distribución internacional. Esto significó que la fama de Demet y Can creció exponencialmente y con ella, la atención mediática y las expectativas del público. Y en cierto modo, el reflejo de la magia de la serie trascendió la pantalla. Los rumores de romance entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza.
Las fotos y vídeos que compartían en redes sociales, las entrevistas en las que se mostraban cercanos y cómplices, y los gestos de cariño que se dedicaban públicamente alimentaron las especulaciones de los fans y de los medios de comunicación. Era inevitable que el público se preguntara si lo que veían en la pantalla se extendía también a la vida real. Los fans, enamorados de la pareja, comenzaron a crear teorías, a analizar cada gesto, a buscar pistas en cada publicación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y deseos. Son novios, se aman, van a casarse, eran algunos de los comentarios más comunes. La emoción era palpable y el deseo de ver a Demet y Can juntos en la vida real era innegable. La prensa del corazón, por su parte, no se quedó atrás. Los tabloides turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, comenzaron a publicar artículos sobre la supuesta relación, analizando cada detalle de sus encuentros y especulando sobre el futuro de la pareja. Los paparazzi los perseguían, fotografiándolos en sus salidas y eventos, y alimentando aún más la curiosidad del público. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, la situación se volvió cada vez más intensa. Los fans se sentían traicionados cuando no recibían una confirmación oficial, y la presión mediática se intensificó. Las expectativas eran altas y la atención constante a la que estaban sometidos, inevitablemente comenzó a afectar su dinámica. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad no siempre coincide con los cuentos de hadas. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación formal, los rumores se intensificaron y, lamentablemente, también comenzaron los problemas. Las especulaciones sobre la supuesta relación, los desacuerdos y, sobre todo, las expectativas de los fans comenzaron a crear tensiones. La presión mediática, el escrutinio constante, las agendas profesionales y, por qué no, la complejidad inherente de una relación sentimental, comenzaron a pasar factura. Lo que comenzó como una historia de amor en la pantalla, y posiblemente fuera de ella, se transformó en una especie de montaña rusa emocional. Los altibajos, las idas y venidas, los rumores de peleas y reconciliaciones, todo eso alimentaba la curiosidad del público y al mismo tiempo, desgastaba la situación. La fama y el éxito, aunque deseables, conllevan una serie de desafíos. La presión mediática, el constante escrutinio del público, las expectativas de los fans y la falta de privacidad son algunos de ellos. En el caso de Demet y Can, estos factores se multiplicaron, ya que su relación era constantemente analizada, comentada y juzgada. Las redes sociales, que habían sido un canal de comunicación y conexión con sus fans, se convirtieron también en un espacio de críticas, especulaciones y ataques. Los comentarios malintencionados, los rumores infundados y las presiones para confirmar o negar su relación crearon un ambiente tóxico que afectó la dinámica entre ellos. Además, las agendas profesionales de ambos eran muy demandantes. Las grabaciones de Erkencikus ocupaban gran parte de su tiempo, y a esto se sumaban las entrevistas, los eventos promocionales, las sesiones de fotos y los viajes. La falta de tiempo y la imposibilidad de mantener una vida personal normal, inevitablemente afectaron su relación. Y por supuesto, no podemos subestimar la complejidad inherente de cualquier relación sentimental. Las diferencias de personalidad, los conflictos, los desacuerdos y la falta de comunicación son factores que pueden desgastar cualquier vínculo, incluso si existe un gran amor. En el caso de Demet y Can, la presión mediática y las expectativas del público solo agravaron estos problemas. Después de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, buscando nuevos horizontes en países como Italia y España. Demet, por su parte, continuó consolidando su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y demostrando su versatilidad como actriz. Esta separación no solo fue física, sino también profesional y personal. Cada uno tomó decisiones diferentes, enfocándose en sus propias metas y ambiciones. Can, con su atractivo internacional, exploró el mercado europeo, mientras que Demet, con su talento y popularidad en Turquía, se mantuvo fiel a sus raíces. El tiempo pasó y aunque los fans continuaban soñando con una reconciliación, la realidad es que cada uno siguió adelante con su vida. Can encontró el amor en los brazos de Diletta Leotta, una presentadora italiana muy famosa, y Demet, recientemente, se casó con Ozan Koç, un cantante y actor turco muy reconocido. La vida de cada uno tomó rumbos distintos. Can, después de su relación con Diletta Leotta, ha estado involucrado en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, y ha seguido conquistando el corazón de los fans en diferentes países.
Su presencia en redes sociales sigue siendo muy activa, y comparte constantemente detalles de su vida profesional y personal. Demet, por su parte, ha continuado su carrera actoral con éxito, participando en series como Dodu Une Kaderindir y Amfara. Además, encontró la felicidad en su relación con Oğuzhan Koç, y su matrimonio, aunque de corta duración, demostró su madurez y su capacidad de amar. Y es aquí donde entra en juego la declaración que les mencioné al principio. En una entrevista reciente, Demet Özdemir habló sobre su relación con Can Yaman. Fue una entrevista muy esperada, una que el público quería escuchar, una que muchos temían escuchar. ¿Qué diría Demet? ¿Confirmaría los rumores? ¿Desmentiría todo? ¿Cómo abordaría este tema tan delicado? La entrevista, tuvo lugar en el marco de la promoción de su nueva serie, generó una gran expectativa. Los fans, los medios de comunicación y el público en general estaban ansiosos por escuchar la versión de Demet sobre su relación con Can. ¿Cómo había sido realmente esa experiencia? ¿Qué pensaba ahora, después de tanto tiempo? ¿Qué había aprendido de todo eso? En la entrevista, Demet fue sincera, honesta y sobre todo, muy madura. No se anduvo con rodeos, pero tampoco cayó en la trampa de la polémica o el drama innecesario. Reconoció la importancia que Can Yaman tuvo en su vida, tanto a nivel profesional como personal. Habló de la experiencia de trabajar juntos, de la química que compartían en la pantalla, y de cómo esa experiencia les cambió la vida a ambos. En lugar de evadir las preguntas, Demet abordó el tema con naturalidad y respeto. Habló de la química que existía entre ellos, de la complicidad que tenían en el set y de cómo esa conexión se reflejaba en la pantalla. Reconoció que Erkenci había sido un proyecto muy importante para ambos, y que les había abierto las puertas a la fama y al éxito. Sin embargo, también hizo hincapié en que el pasado es el pasado. Agradeció la experiencia, pero dejó claro que cada uno había seguido su propio camino. Y es aquí donde radica la verdadera fuerza de su declaración. En lugar de alimentar la nostalgia, o revivir viejos rencores, Demet optó por la madurez y el respeto. Habló con cariño, pero también con la firmeza de alguien que ha superado el pasado y está enfocada en el presente. En sus palabras, se podía sentir la gratitud por lo vivido y la aceptación de la situación actual. Demet no se aferró al pasado, sino que miró hacia adelante enfocándose en su presente y en su futuro. Esta actitud demostró su fortaleza y su capacidad de adaptación. Habló de la presión mediática que ambos sufrieron, de las expectativas del público, y de cómo todo eso afectó su relación. Pero en lugar de culpar o victimizarse, demostró una gran capacidad de reflexión. Entendió que las cosas sucedieron como sucedieron, y que cada experiencia, buena o mala, les enseñó algo. Demet no se limitó a hablar de los aspectos positivos de su relación. También reconoció la presión a la que estuvieron sometidos, el escrutinio constante, las especulaciones y los rumores que afectaron su día a día. Sin embargo, en lugar de quejarse o victimizarse, demostró una gran capacidad de comprensión y de aprendizaje. En ningún momento trató de minimizar la importancia de Can en su vida. Al contrario, reconoció el impacto que tuvo en su carrera y en su vida personal. Pero al mismo tiempo dejó claro que cada uno había seguido su camino, y que lo importante era respetar las decisiones y la felicidad de cada uno. Demet enfatizó que la relación con Can, a pesar de sus altibajos y sus complejidades, había sido una experiencia valiosa. Aprendió mucho de esa etapa, tanto a nivel profesional como personal. Reconoció que habían crecido juntos, que se habían apoyado mutuamente y que habían compartido momentos inolvidables. Sin embargo, también comprendió que cada uno tenía sus propios sueños y aspiraciones, y que lo mejor era seguir caminos separados. Su declaración no solo fue una respuesta a las preguntas del entrevistador, sino también un mensaje para sus fans. Un mensaje de madurez, de respeto y de la importancia de dejar el pasado atrás. Un mensaje que nos recuerda que la vida sigue, y que lo más importante es ser felices y vivir el presente. El mensaje de Demet fue claro y contundente. No se trataba de alimentar el morbo, sino de transmitir un mensaje de esperanza y de superación. Les recordó a sus fans que la vida es un camino lleno de experiencias, y que es fundamental aprender de ellas y seguir adelante. Les mostró que es posible cerrar ciclos, perdonar y respetar, y que la felicidad está en el presente. En resumen, la declaración de Demet Özdemir fue impactante por varias razones. Primero, por la sinceridad y la madurez con la que abordó el tema.
Segundo, por la capacidad de dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente. Y tercero, por el mensaje de respeto y cariño hacia Kanyaman, a pesar de las dificultades que pudieron haber existido en el pasado. La sinceridad de Demet fue un soplo de aire fresco en un mundo donde los rumores y las especulaciones suelen ser la norma. Su madurez demostró su fortaleza y su capacidad de afrontar los desafíos con serenidad. Y su mensaje de respeto y cariño hacia Kanyaman, a pesar de las posibles diferencias, fue un ejemplo de cómo se pueden cerrar ciclos de manera constructiva. Es importante destacar que en esta misma entrevista, Demet también habló sobre su actual matrimonio. Se mostró muy feliz y enamorada de Ozan Kok, y dejó claro que está viviendo una etapa muy bonita en su vida. Su felicidad es evidente y su sinceridad es admirable. En la entrevista, Demet no solo habló sobre su pasado, sino también sobre su presente. Se mostró feliz, radiante y enamorada de su esposo, Ozan Kok. Habló de la importancia de su matrimonio, de su apoyo mutuo y de la complicidad que existe entre ellos. Su felicidad era evidente y su sinceridad admirable. Así que, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la vida es un camino lleno de experiencias, buenas y malas. Que las relaciones sentimentales pueden ser complejas y que a veces lo mejor es seguir caminos separados. Que la madurez y el respeto son fundamentales para superar el pasado y construir un futuro feliz. Y sobre todo que Demet Özdemir es una mujer fuerte, inteligente y con una gran capacidad de reflexión. La historia de Demet y Kan es un recordatorio de que la vida es impredecible. Que los cuentos de hadas no siempre se cumplen, y que las relaciones sentimentales pueden ser complejas. Que lo más importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y buscar la felicidad en el presente. Creo que este vídeo nos ha dado mucho de qué hablar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La historia de Demet y Kan es un claro recordatorio de que, aunque las parejas de telenovelas puedan parecer perfectas, la vida real tiene sus propios desafíos. Hemos analizado su relación, la presión mediática, la declaración impactante de Demet y, por supuesto, hemos dado nuestra opinión sobre todo este asunto. La verdad, creo que todos podemos aprender algo de la forma en que Demet ha manejado esta situación. Gracias a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Demet? ¿Creen que ha sido sincera? ¿Y qué opinan sobre Kanyaman? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Qué más les gustaría ver en nuestro canal? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.